43 minutos pasan de las 9 de la mañana y como les decía hace un ratito que les contaba que la gente de Urano me había mandado el libro Bullying de Fernando Osorio, Matón o Víctima. ¿Cuál es tu hijo? Bueno, Fernando Osorio es licenciado en psicología y realmente es uno de los hombres que sabe muchísimo del tema, ¿no? Porque se dedica justamente a esto, a estudiar todas estas situaciones que pasan en la infancia, bueno, se dedica a asesorar escuelas, en fin, muchas otras cosas más que él mismo nos va a contar porque lo tengo en línea y le agradezco. Buen día, Fernando. Soy yo, por el contacto. Muchas gracias. Bueno, Fernando, a ver, hablemos un poquito de esto que tomó fuerza, me parece que no hace muchos años, el tema del bullying. ¿Capaz que se llamaba de otra manera antes? En realidad, lo que ocurre con este tema es que desde hace unos 20 años se le puso este nombre, digamos. Esto ocurre a partir de unas investigaciones de un psicólogo noruego que lo que intenta es aunar un criterio general para poder definir alguna modalidad de violencia dentro de la escuela, alguna modalidad de violencia institucional, y con determinadas características se define epidemiológicamente que cierta conducta va a estar encuadrada en esta manera de nombrarlo. Por eso aparece el término bullying. Es un efecto de la globalización en el área de salud mental. ¿Y qué sería traducido en castellano el bullying? El bullying concretamente es el maltrato y el acoso entre compañeros de escuela. ¿Sí? Bullying quiere decir intimidación, y el que ejerce intimidación es un matón. Lo que ocurre es que todas estas maneras de nombrar estas cuestiones tienen tantas aristas y tienen tantas variables que solamente algunas de ellas, que ahora yo, si querés te puedo contar, algunas de ellas pueden ser encuadradas dentro de lo que es el bullying. Cualquier pelea o cualquier cosa que pasa dentro de la escuela no es bullying. Okay. Y esto es muy importante aclararlo porque hay una tendencia general, estimulada además por esta cosa que yo te comento de la globalización en el área de la salud mental, de nombrar a cualquier cosa que ocurre de violencia dentro de la escuela como una cuestión de bullying. O sea que el bullying tendría que tener una figura de acoso. El bullying tiene que tener la siguiente característica. Primero tenemos que tener 4 protagonistas. Sí. Tenemos que tener a la víctima, tenemos que tener un victimario, que en realidad es el autor intelectual del acoso, porque el otro actor que necesita el victimario es el ejecutor, digamos, sería algo así como el secuaz, el cómplice. Y después hay un cuarto protagonista, también muy importante para la escena, que es el testigo silencioso, que es aquel que observa la escena, que no la denuncia, pero que tampoco participa. Pero con su silencio permite que también esto ocurra. Encubre. Ahí ya tenés algo bastante distinto a simplemente la tensión que hay entre fuertes y débiles dentro de cualquier ámbito de una organización, digamos, el testigo silencioso es de alguna manera cómplice también. Exactamente, lo que ocurre es que para diferenciarlo del otro cómplice se dice testigo silencioso porque no participa activamente, ni participó en la elaboración de la idea intelectual del acoso, ni participa activamente llevando a cabo ninguna escena. Eso queda en manos del cómplice, yo le digo el secuaz porque me parece que es una posición delictiva en realidad. Eso por un lado, tenemos que tener 4 protagonistas. Y por otro lado, necesitamos que se desarrollen 4 tipos de violencia. A ver. La violencia física y la verbal, que son las clásicas, el maltrato físico y el maltrato verbal, pero después necesitamos que aparezca la violencia psicológica, que es el acoso y la persecución sistemática, y la violencia simbólica, que es la discriminación y la segregación. Estas últimas 2 violencias son más invisibles, no son tan evidentes como insultar o pegar, y en realidad son las que constituyen o las que terminan de completar el cuadro para decir, sí, efectivamente este chico o esta chica, este grupo de chicos están involucrados en una dinámica de bullying. ¿Este bullying se da solo en el marco de la escuela? En realidad el bullying es en el contexto escolar. Si ocurre fuera de la escuela, solamente es bullying si están involucrados compañeros del aula o compañeros de la escuela. Es decir, una pelea callejera entre anónimos, aunque sea en la puerta de una escuela, digamos, eso no es bullying. El bullying necesariamente
implica tener un vínculo con la víctima. Es decir, el que ejerce acoso y maltrato, no le importa acosar y maltratar a cualquiera, porque lo que necesita como condición es que ese a quien está maltratando y acosando sufra. Entonces, si a vos te llega una amenaza anónima, no va a ser muy conmovedora, pero si te amenaza a alguien que vos sabés que con quien compartís cotidianamente la vida escolar, eso puede llegar a ser realmente una tortura. Ok, bien, este victimario que está en el acto de bullying, ¿cómo se le dice? ¿Buller? Sí, o bullies, sí, Bully. sí. Bien. Podría ser también buller, sí, sí. Debe tener algo que lo motive, ¿no? ¿Se puede delinear a grandes rasgos qué es lo que lleva a esta conducta al chico? Bueno, mira, tu pregunta es muy importante porque en realidad la característica de este nuevo libro, este es mi 10º libro sobre el tema, la característica que tiene este libro nuevo sobre bullying es que yo introduzco la idea, a partir de mi experiencia clínica y de intervención en las escuelas sobre esta problemática, la idea de que necesitamos una personalidad previa para estos 4 personajes. Ah, para cada uno, no solamente para el victimario. Exactamente. Bien. Hasta para alguien que se pone en una posición de sometimiento para que otro lo maltrate, necesitamos un antecedente. Y lo que yo veo en la clínica mía hace más de 20 años es que en los primeros 5 o 6 años de vida se constituye este tipo de personalidad. Ajá. Es decir, un chico no se va a someter a otro durante el proceso de su escolaridad si algo de algún proceso de la crianza no lo posicionó en ese lugar. Es decir, no necesariamente en forma lineal tiene que haber estado sometido para someterse, porque viste que comúnmente se dice que el abusador fue abusado o el golpeador fue golpeado. No necesariamente, no es una cosa lineal que ocurre, pero lo que hay que indagar es qué aprendizaje durante la crianza de esos primeros 5 o 6 años de vida llevaron a ese sujeto a posicionarse en el lugar del sometido, al lugar del maltratador, el lugar del tipo silencioso que mira cómo otros ejecutan, o al cómplice, al que está todo el tiempo detrás de un autor intelectual, pero que nunca es capaz de tomar ninguna iniciativa, ¿no? O sea que esos 5 o 6 años son determinantes para estos casos, digamos. Son determinantes en general, para la modalidad en la que se va a armar la personalidad y la conducta de cada uno de nosotros, y en particular cuando analizamos hechos de violencia, sin duda tenemos que ir a investigar. Yo invito a los padres siempre a hacer como una especie de inventario, de ponerse a revisar qué cosas pueden haber ocurrido, cómo este hijo incorporó que puede ser un sometido o puede ser un maltratador, dónde se inscribió esta idea, y bueno, es el trabajo más difícil, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los casos más resonantes del bullying? Porque se me ocurre, ¿no? Tenemos muchos inmigrantes, por ejemplo, los chicos inmigrantes víctimas de bullying en la escuela, podría ser un caso, pero ¿qué otros nos puedes definir? Sí, lo característico de esta época sobre el bullying tiene que ver con la discriminación por belleza, por ejemplo. ¿Por muy lindo o por muy feo? Por lindo, por feo, muy, y por las características intelectuales. Por ejemplo, es de lo más habitual que se acose a los pibes o a las pibas que dentro de la escuela se destacan desde el punto de vista intelectual. Esos dos, digamos, grupos están como a la cabeza de cualquier acoso.